de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo. ¿Qué es el Plan de Desarrollo del Estado de México? Es un instrumento prospectivo con una visión hacia el 2030, en el cual se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes de inversión para llevar a cabo la proyección de los recursos financieros. ¿Cuál es la estructura estratégica de este plan de desarrollo? Primero que nada tenemos lo que es el objetivo, que consiste en hacer que el Estado de México, una potencia del siglo XXI, con base en la innovación y el conocimiento, transforme sus actividades sociales, productivas e institucionales para convertirse en un modelo de desarrollo justo, plural, incluyente, equitativo, solidario y con sentido social. Los compromisos de gobiernos es que el Estado de México sea seguro, justo y moderno. Los pilares de este desarrollo son social, económico, territorial, seguridad, los cuales consisten en social, programas de nueva generación para disminuir la desigualdad, económico, impulso a las vocaciones regionales para crear empleo, territorial, crear comunidades sustentables y resilientes, seguridad, transformación de la política y del sistema de justicia. Política social impulsada por el gobierno federal. Construir un país con bienestar. En este caso, el objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y de seguridad, los proyectos regionales y los programas sectoriales que operan el Ejecutivo Federal. En esta nueva etapa de la vida nacional del Estado no será gestor de oportunidades, que es como presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Será en cambio garante de derechos. La diferencia entre una y otra es clara, ya que las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales. Los derechos de los seres humanos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales, los cuales se tienen que llevar a cabo de manera obligatoria. Dentro de estos derechos tenemos el derecho a la paz, a la integridad física y a la propiedad, entre otros. En este caso, dentro de la política social hablamos de estos tres derechos que deben de ser garantizados por medio de la Ley de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, que llevará a cabo realidad el lema "Primero los pobres", es decir, empezar el combate a la marginación por los sectores más indefensos de la población. Ahora tenemos lo que es nuestra política social impulsada por el gobierno estatal. El gobierno estatal reconoce la importancia de trabajar de manera coordinada con los municipios, toda vez que son quienes tienen el primer contacto con la población para conocer sus principales necesidades. Por ello se trabaja estrechamente con ellos, con la finalidad de establecer políticas públicas alineadas con las estrategias y objetivos de largo plazo que permiten crear un mejor México. Dentro de este apartado reconocemos lo que es la organización y la confianza, ya que nuestros gobiernos son los que pretenden ayudarnos, pero esto se tiene que llevar a cabo con el contacto de nuestros delegados, que son los que conocen las necesidades que tiene la población. Para ello, la entidad destina el gasto de 4 finalidades hacia el desarrollo social, desarrollo económico, gobierno y entre otros, de los cuales se dice que se brinda prioridad a la educación, vivienda, salud y a la protección social y
ambiental que incluyen las acciones para mejorar el bienestar de la población. Cabe destacar que de cada 72 de 100 pesos del gasto que se programa, se destinan para reducir las condiciones y fortalecer el desarrollo sostenible para los sectores que más lo necesitan. Cabe señalar que el gobierno mexiquense ha evolucionado sus sistemas automatizados para el registro y control de los recursos públicos que generan información básica para la toma de decisiones. En 2013 y 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, premió al Gobierno del Estado de México con 2 reconocimientos en diferentes categorías. Categoría 1 corresponde al componente normativo de monitoreo y evaluación y el segundo a ejercicios de evaluación que se lleva a cabo con la práctica de la evaluación del diseño del programa presupuestario Educación para el Desarrollo Integral, que ratifica la aplicación de marco normativo en casos prácticos. Las instituciones que realizan la medición de pobreza en México son el Coneval, la Ley General de Desarrollo Social, en los cuales es muy importante señalar que México fue el primer país del mundo en contar con la medición oficial multidimensional de la pobreza, es decir, que además de considerar la insuficiencia de los recursos económicos, utiliza varias dimensiones adicionales sobre las cuales debe focalizarse la política social. A partir de una metodología que vincula 2 enfoques desde el bienestar económico y los derechos sociales, se dispone de una aproximación conceptualmente sólida al problema de la multidimensionalidad de la pobreza, reconociendo que la población pobre padece insuficiencia de los recursos económicos y al mismo tiempo se ve vulnerable por el ejercicio de sus derechos fundamentales, ya que esto se debe a la falta desde el acceso a nuestra alimentación, salud, educación y seguridad, o ya sea una vivienda digna. Esto es posible transitarlo desde un esquema de desarrollo social integral que se fundamenta desde los derechos, a lo cual es muy importante dar un seguimiento desde distintas dimensiones que incidan en el desarrollo humano y que guíen a la generación de las políticas públicas en favor de una plena inclusión social. Indicadores de pobreza. Para poder medir la pobreza, alguna de estas 2 instituciones se tienen que basar principalmente en los ingresos que tenga una familia, en los rezagos educativos, en el acceso de servicios de salud, la seguridad social, la alimentación, la calidad y espacios de la vida, de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y grado de cohesión social. Estos 8 indicadores son de suma importancia ya que una sociedad que no está en pobreza puede tener estos 8 indicadores de manera óptima que generen un desarrollo idóneo dentro de la misma, pero algunos carecemos bastante, ya sea de ingreso, de acceso a los servicios de salud o la calidad de nuestro espacio de vivienda. Estos son los indicadores que son sumamente importantes para poder medir lo que es la pobreza. Ahora, ¿cómo se comporta la política social dentro de la política educativa mexicana? El derecho a la educación durante el periodo neoliberal
se publicó que hubo un devasto por los gobiernos oligárquicos, ya que se pretendió que con la gratuidad de la educación superior se sometieran las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedente. Los ciclos básicos medio y superior fueron vistos como oportunidades de negocios para venderle al gobierno insumos educativos inservibles y a precios inflados. Durante ese sexenio hubo una alteración en el marco legal de la educación, lo cual derivó en un enconado conflicto social y en acciones represivas injustificables. El gobierno federal se comprometió a mejorar las condiciones materiales, de las cuales el país se comprometió a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir lo que era la reforma educativa.